¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que anden bien. En el día de hoy tenemos un nuevo video para este canal. En el día de hoy hablaremos de por qué el Borussia Dortmund no ficha a nadie todavía. Toda Europa se mueve menos el Borussia Dortmund. Y el Borussia Dortmund necesita fichajes, mientras que su directiva no piensa eso. Y vamos a perder todo. Pero tranquilos, vamos con calma, no me quiero enojar. Así que hablaremos un poquito, explicaremos un poquito la situación, veremos las ventas que hizo el Borussia Dortmund, veremos el único jugador que trajo el Borussia Dortmund y también hablaremos un poquito de lo que se rumorea alrededor del club. Para comenzar, expliquemos un poquito de la situación, por qué el Borussia Dortmund en este mercado de fichajes está bastante tranquilo. El Borussia Dortmund está muy tranquilo, está muy pasivo, está esperando mucho para hacer movimientos y creo que necesita reforzarse de manera urgente. La directiva del Borussia Dortmund lo que hace es confiar en su plantilla de la temporada anterior, que no entiendo por qué. Quieren depositar mucho, iba a decir un poquito, pero mucho. Y van a depositar mucha confianza en sus jugadores que tienen actualmente en la plantilla. El Borussia Dortmund lo que quiere es tener un plantel corto esta temporada. Un plantel de 22 jugadores idealmente, o sea, calculemos 2 jugadores por posición. Y eso es lo que quiere el Borussia Dortmund. Tener un plantel corto, darle bastante rotación a todo el equipo. O sea, con eso me refiero a que todos los jugadores estén contentos con los minutos que tienen dentro del campo de juego. Y eso me parece muy jugado a mí, porque el Borussia Dortmund es un club que suele estar vivo en las competencias. Tiene 3 competencias, tiene la Bundesliga, tiene la Pokal y tiene la Champions League. Y el Borussia Dortmund, con 22 jugadores, enfrentar esas 3 competiciones que son muy exigentes y a su vez siendo un club que tiene mucho antecedente de que se le lesionan 2 por 3 jugadores y no por unos días, sino por semanas, es muy jugado lo que quiere hacer el Borussia Dortmund. La directiva lo que busca es, como dije anteriormente, confiar en el plantel que tienen actualmente y si van a fichar algún jugador, que sea un jugador que venga y que mejore la posición en la cual se lo contrate. Pero hay varios fichajes que se han escapado y no los hemos traído y mejoraban esa posición. Pero eso lo hablaremos más adelante. Y acá hay un tema también, porque está habiendo mucha tensión entre el director técnico Niko Kovac y la directiva del Borussia Dortmund, ya que Niko Kovac ha pedido que se refuercen algunas posiciones y el club no lo ha hecho. Dicen que no lo necesitan y a cambio le dicen, che, mirá, este jugador puede jugar ahí, ¿por qué no lo haces jugar ahí en vez de pedirme algún fichaje? Arreglátela, Niko Kovac, para eso te pago, pa. Y eso está haciendo una relación muy tensa entre el director técnico y la directiva del club alemán, lo cual también sorprende mucho a los aficionados del Borussia Dortmund, porque que declare eso tu directiva cuando la temporada pasada casi quedas afuera de toda competición europea, estuviste en la mitad de la tabla de la Bundesliga teniendo que ser uno de los que pelea el título. La verdad que fue una vergüenza total la temporada pasada, no se podía creer lo que estaba pasando en el Borussia Dortmund y por suerte vino Niko Kovac, nos salvó. Ganó 10 u 11 partidos seguidos de Bundesliga, no clasificó a la Champions League que parecía imposible, y consiguió lo imposible, y menos mal. Y con la clasificación a la Champions League, con la participación en el Mundial de Clubes, con la venta de Jimmy Gitten, que más adelante la vamos a tocar igual, te hiciste una banda de plata. Y no invertís, solo invertiste en un fichaje que te salió cuarta parte de todo lo que ganaste, ponele. Y me vas a decir que no vas a reforzarte porque confías en los jugadores que tenés a día de hoy, que fueron los mismos que jugaron la temporada pasada y que te dejaron casi afuera de toda competición europea. O sea, mal. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre las ventas del Borussia Dortmund. Para comenzar tenemos la venta de Jimmy Gittens, la más importante y la que más influyó en el Borussia Dortmund, digamos. 60 millones pagó el Chelsea para hacerse de los servicios del extremo inglés. Se llevan un jugador muy bueno en lo personal, pienso que es un jugador bueno, tiene mucho potencial, pero que en el Borussia Dortmund lo ha demostrado en contados partidos. No es un jugador muy regular. Me parece una muy buena venta por parte del Borussia Dortmund desprenderse de un jugador como Gittens, un jugador irregular, que sí que te salvaba cada tanto, pero que era muy irregular y como que no sé, se empezaba a quejar mucho del equipo, creo que se le había empezado a creer un poquito, y me parece que el Borussia Dortmund termina haciendo un buen trato con el Chelsea, saca 60 millones aproximadamente por un jugador que no era clave de la plantilla y se hace una buena plata para invertir, cosa que no hace. Pero bueno, otra de las ventas que hay que destacar o de las salidas del club que hay que destacar es la de Moukoko, la del juvenil que tenía tremenda pinta cuando jugaba en la cantera, pero finalmente cuando subió al primer equipo no pudo demostrar sus cualidades, no contaba tampoco con los minutos que capaz se le tenían que dar, de eso somos todos conscientes, creo yo, de que comió bastante banco, pero creo que sus actitudes también de rato como que
no era un jugador para el Borussia Dortmund, no era un jugador bueno para el grupo. Y otra salida que me sorprendió, la que más me sorprendió del mercado de fichaje, debería decir, la de Koulibaly, la del defensa central. Termina saliendo un jugador que tenía potencial para ser bueno y que no se le dieron minutos en el primer equipo, pasaba de sesión en sesión, jugando en la reserva. No sé, yo creo que yo hubiese preferido quedármelo porque el Borussia Dortmund precisa defensas y más en la formación que pone Niko Kovac, pero finalmente se termina yendo del club y bueno, a mí me parecía que podían haberle dado una que otra oportunidad de jugar en el primer equipo. No termina siendo así, pero bueno, esperemos no lamentarlo en el futuro. Ahora hablemos de la contratación del Borussia Dortmund, que solo tuvo una en este mercado de fichajes, y él es Job Bellingham. El jugador inglés, el mediocampista inglés que viene proveniente del Sunderland, que ascendió a la Premier League. Sí, el hermano de Jude Bellingham viene a vestir la camiseta del Borussia Dortmund como lo hizo su hermano en el pasado. Y me parece un fichaje ilusionante. Un apellido que pone contento a todo aficionado del Borussia Dortmund, creo yo. Y un jugador que viene a dar un poquito de ilusión en la mitad de la cancha del Borussia Dortmund. Porque con una mitad de la cancha que tiene jugadores muy experimentados, creo que puede aprender bastante de los jugadores que ya están en el plantel y puede hacerse un lugar y darle una manera de jugar al Borussia Dortmund más dinámica, y creo que mejora ese medio campo del club alemán. Creo que si se llegara a entender con Nmecha bastante bien y podrían jugar los dos juntos, creo que ahí tenemos buen mediocampo para competir la Bundesliga y que aprenda bastante de Pascal Gross, por ejemplo, que sí, en el Borussia Dortmund no ha rendido como en el Brighton, pero que es un jugador experimentado y que le puede enseñar bastantes cosas a Job. Y también de Sabitzer, que ya tiene una edad. Con esto no quiero decir que sea viejo. Sabitzer, en cambio, a mí me encanta. Para mí es el mejor mediocampista que tiene el Borussia Dortmund hace ya un par de temporadas, y que aprenda de él. Lo vamos puliendo y seguramente no sé si llegará al nivel del hermano, pero creo que va a ser un buen jugador en el futuro. Y ojalá tenga bastantes años en el club y no sea como Jude, que bueno, que tal, que la filosofía del Borussia Dortmund, digo, que el jugador explota y se va a otro club. Espero que él, en cambio, se quede más temporadas, se quede más tiempo en el club alemán, que creo que puede marcar una época. Así que nada, esa es mi opinión de Job. Un jugador muy bueno, que ilusiona a la mitad de la cancha del Borussia Dortmund, que no es un jugador que se destaque por su juego ofensivo mucho más parecido al de su hermano Jude. Creo que él opta por un estilo de juego más físico, que también lo fundamenta por su estatura, es bastante alto, y creo que también eso le hacía falta un poquito al Borussia Dortmund, un jugador que meta un poco más en la mitad de la cancha y no sea tan blandito, porque otra de las carencias que tiene este mercado de fichajes es que el Borussia Dortmund, al parecer, no va a buscar un medio centro de carácter defensivo, lo cual me parece un error tremendo, porque nos hace falta con urgencia un jugador de ese estilo para equilibrar también el equipo. Y sí, está Emre Can en el plantel, pero Emre Can, en mi opinión, se tiene que ir a la mierda, que se vaya de una vez. Yo no puedo creer que tengamos que aguantar una temporada más a Emre Can, pero eso lo hablaremos más adelante, no pasa nada. Por ahora me voy a calmar. Y nada, eso es lo que opino de Juve. Creo que va a empezar a rotar un poquito al principio de la temporada y luego ojalá se afiance en el 11 titular y lo veamos bastantes partidos de titular. Bien, pasemos a hablar de los fichajes que sonaron para el Borussia Dortmund y se escaparon y ya tienen un nuevo club. Para empezar, empecemos con Johan Bakayoko, un jugador que me ilusionaba mucho cuando leí que sonaba para el equipo alemán, pero que termina recalando en el Leipzig. Sí, a nuestra competencia. Borussia Dortmund no quiso pagar, la durmió y el Leipzig le ganó de mano y se lo llevó al belga. No sé si dudaron tanto porque pensaban que capaz no mejoraba la posición de extremo del Borussia Dortmund. La verdad que me parece que están totalmente equivocados. Vendiste a Gittens, ¿por qué no invertiste la mitad de lo que te valió Gittens en Bakayoko, no? Porque me parece un jugador bueno. No te voy a decir que es terrible jugador, que es de lo mejor en su posición, pero creo que era un jugador interesante para traer y darle las herramientas acá para que termine de explotar, como ha pasado con muchos jugadores, pero no se hizo el fichaje finalmente y termina en el Leipzig. Esperemos no lamentarlo. Otro que termina en el Leipzig es Andrija Maksimovic, el mediocentro ofensivo serbio que sonaba para el Borussia Dortmund y que el Borussia Dortmund también la durmió y también se lo ganó el Leipzig de mano. Y ahora decime vos, ¿qué hago yo si el Leipzig termina en mejor posición que nosotros
la temporada esta que arranca ahora. ¿Con quién me las agarro? Con la directiva. ¿No tengo que cagar a trompa? Un nombre muy fuerte que creo que fue el más fuerte que ha sonado en el Borussia Dortmund esta temporada para reforzar el equipo alemán ha sido el de Ryan Cherki. Ryan Cherki, que salió del Lyon y que podía haber llegado al Borussia Dortmund. Se hablaba mucho de su llegada al club alemán, pero que termina finalmente recalando en el Manchester City. Un jugador que tiene nombre, un jugador que ha rendido, un jugador que encantó a toda Europa casi con su juego. Yo creo que si fichaban solamente a Cherki, o sea, además del fichaje de Job, fichaban a Cherki, creo que ahí ya te entiendo un poquito más, que digas, bueno, no necesitamos más nada. Porque creo que Cherki hubiese sido el fichaje estrella del Borussia Dortmund para esta temporada. Una posición vital en un equipo y que lo reforzás con un tipo que te cambia totalmente el ataque, porque influyó mucho cuando jugó en el Lyon. Seguramente tenga un papel muy protagónico en el Manchester City, ya que tiene que tapar la salida de Kevin De Bruyne. Y creo que hubiese estado interesante verlo a Cherki en el Borussia Dortmund. Creo que le hubiese venido muy bien y creo que se hubiese adaptado también bastante bien al club. Pero bueno, otro nombre que se le escapó al Borussia Dortmund para mí es el máximo error, ya que se podía conseguir sus servicios por un precio razonable, pero finalmente no se hizo la gestión del fichaje y no llegó al club. Y así como Cherki, también han sonado muchos nombres, como McAtee del Manchester City, que finalmente no va a llegar, parece. También Dean Halsen, antes de fichar por el Real Madrid, sonó para el Borussia Dortmund, como también sonó para casi toda Europa, así que no me voy a hacer el que Halsen no llegó por culpa de la directiva. Pero bueno, esos son algunos nombres de los que el Borussia Dortmund podía haber fichado y no lo terminó haciendo. Ahora quiero pasar a hablar un poquito acerca de los nombres que están sonando bastante fuerte para el Borussia Dortmund, para reforzar al club y que espero que finalmente se hagan. Creo que la mayoría son interesantes para el equipo y pueden darnos una mano. Tampoco es que sean wow, pero sirve. Chukwuemeka es el primer nombre que voy a poner sobre la mesa, el jugador que estuvo seguido en el Borussia Dortmund la temporada pasada y que no ha tenido tantos minutos a causa de su lesión. Tuvo una lesión que lo dejó bastante tiempo fuera de las canchas y no lo dejó afianzarse en el 11 titular. Creo que puede ser interesante, creo que puede ser otro inglés que se sume al Borussia Dortmund y que le dé un poquito de ilusión a este equipo. No lo he visto tanto, así que no puedo opinar de si es mal fichaje o buen fichaje. Si viene por un precio razonable, tráiganlo, porque no nos viene nada mal. Y además se está gestando capaz el Borussia Dortmund lo que busca es que lo cedan una temporada más, pero el Chelsea no quiere cederlo, quiere que sea un traspaso permanente, así que se está arreglando porque el Chelsea pide un precio bastante elevado para lo que es el jugador en sí. Otro nombre para reforzar al Borussia Dortmund es el de Facundo Bonanote, sí, el argentino. El Borussia Dortmund se encuentra actualmente en conversaciones con el Brighton, si no me equivoco, para tratar de traerlo cedido a Facundo Bonanote para reforzar al equipo, porque creo que es un jugador muy polivalente, puede jugarte de 10, puede jugarte por banda también, así que me parece un fichaje interesante. A los aficionados del Borussia Dortmund en Alemania les gusta la idea de que venga un argentino al club, y a mí también me encanta la idea, ya que hace varias temporadas vengo pidiendo o me gustaría ver jugadores sudamericanos en el Borussia Dortmund. Yo creo que al Dortmund le hace falta ese carácter que tienen los jugadores sudamericanos, ese juego físico que proponen los jugadores sudamericanos y la mentalidad que tienen también. Yo creo que le hace falta al equipo y la verdad que el movimiento de Facundo Bonanote me llama la atención para ver lo que puede hacer. Lo he visto poco, pero lo poco que lo he visto me ha gustado mucho cómo ha jugado tanto en el Leicester, que estuvo seguido la temporada pasada, como cuando estaba en el Brighton. Jadon Sancho. Parece que Jadon quiere volver al club, sería su tercer ciclo si se llega a realizar el traspaso. Espero que si se da su vuelta sea por un movimiento permanente y no por una cesión. La verdad que a mí Sancho me ilusiona cada vez que vino al Borussia Dortmund. La primera vez que estuvo acá la rompió toda. La segunda, que fue aquella sesión, vino y claro, no rindió lo que rindió la primera vez porque venía de varias temporadas siendo maltratado en el Manchester United, pero creo que cuando vino cumplió, se sintió querido, vimos unos destellos ahí de él, llegamos a la final de la Champions League con él en el 11 titular y creo que él puede darle al Borussia Dortmund esa creatividad que a veces le hace falta al equipo y me gustaría verlo más en un rol de 10, no tanto jugando por el extremo, sino que
me gustaría verlo cómo se desenvuelve en la media punta del Borussia Dortmund. Me gustaría ver cómo funcionaría Jadon Sancho ahí. Porque en el sistema de Niko Kovac, más adelante lo hablaré, pero no es tan favorable, digamos, para los extremos, ya que utiliza más carrileros y ahí toman más protagonismo por las bandas los laterales del club. Pero bueno, ojalá se diera Jadon. El Manchester United no lo quiere ceder, quiere venderlo, quiere desprenderse finalmente del extremo inglés y no lo vería con malos ojos que viniera. Es un jugador que ya conoce el club y los aficionados lo quieren porque cada vez que vino trató con total respeto al equipo y se ganó el cariño del hincha. El defensa central de Rosario Central, Jiménez, también es otro nombre que está sonando para el Borussia Dortmund, de 19 años, buena estatura, me parece interesante el fichaje ya que necesitamos defensa, como dije al principio del video. ¿Y qué quieren que les diga? Me ilusiona. Como les dije, para mí al Borussia Dortmund le hace falta esa garra sudamericana y creo que si traes a Jiménez y a Bonanote también les ayudaría bastante en la adaptación, ya que el uno con el otro se podrían comunicar perfectamente, ya que ambos hablan español y ambos estarían en la misma situación de tener que acostumbrarse a una nueva ciudad, a una nueva cultura y a un nuevo idioma. Pero sacando eso, me parece un fichaje muy interesante, no para el corto plazo, sino para el medio largo plazo. Y para cerrar, quiero hablar un poquito de Fábio Silva, el atacante portugués ex Wolverhampton, que la temporada pasada estuvo en Las Palmas jugando. Suena mucho para el Borussia Dortmund estos últimos días. Me parece un fichaje muy interesante, porque es un jugador muy polifuncional, te puede jugar creo que en todo el frente de ataque, de 9, de extremo. Me parece muy interesante, es joven y la temporada pasada no lo he visto tanto en Las Palmas, pero creo que la rompió toda en Las Palmas. Así que me parece un fichaje lindo, un fichaje que está bueno, que te puede dar un poquito ahí de juego en el ataque del Borussia Dortmund. Veremos a ver cómo se desenvuelve lo que queda del mes de agosto, que es lo que queda de mercado de fichajes, a ver si el Borussia Dortmund finalmente cierra a Facundo Bonanote, a Jadon Sancho, a Jiménez o a Silva. Así que nada, espero que te haya gustado el video. Si te gustó y fue así, dale me gusta, déjame en tus comentarios qué jugador te gustaría que llegue al Borussia Dortmund. Compartilo con tus amigos hinchas del Borussia Dortmund si tenés, o compartilo con quien vos quieras. Y nada, nos vemos en el próximo video. Nos vemos.